Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos de las diferentes naciones, a una nueva predicación en este ministerio profético del Dios Todopoderoso. En esta oportunidad vamos a dar a conocer a ustedes un estudio que he realizado con la ayuda del Creador, con la ayuda del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual tiene dos propósitos. En primera instancia, que conozcamos cómo se manifiesta la gloria de Dios en la humanidad. Y segundo lugar, cómo la humanidad debe glorificar a Dios. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos cómo glorificar a Dios? Porque Él, con su gran misericordia, bendice enormemente a todas las personas que lo glorifican en este mundo estando en vida. Por eso es importante que nosotros conozcamos cómo glorificarlo. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera. Nos vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 4 y 5, donde Cristo Jesús manifestó lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Interesantísimo, él está glorificando al Padre, siendo ¿quién? El Hijo. Siendo el Dios Hijo, glorifica al Padre cuando Él estuvo en la tierra. Y también nos confirma por medio de este versículo que Él ya existía a la par del Padre antes de que el mundo fuese. Solicitamos la presencia de nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pidiéndole que tomen el control de esta predicación de principio a fin, y que cada palabra que salga de mi boca sean tuyas, Padre, y no mías. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hermanas, amigos, nosotros debemos de conocer cómo la gloria de Dios se manifiesta en la humanidad. Y para ello tenemos tres parámetros con los cuales la Biblia nos enseña cómo es la gloria de Dios. Y uno de ellos es mediante su carácter. El segundo es mediante su poder, su omnipotencia. Y el tercero es cómo Él influye en la humanidad. Vamos a explicar cada uno de ellos para que nosotros tengamos claro cómo se manifiesta la gloria de Dios en la tierra. En primer lugar dice que es mediante su carácter. Y su carácter nosotros lo vamos a conocer mediante sus atributos. Él tiene una gran cantidad de atributos. Vamos a leer los que la Biblia hacen más mención al respecto. Y entre ellos tenemos el amor de Dios hacia la humanidad. Ese es uno de sus primeros atributos, el amor que Él siente por nosotros. Y Él lo ha demostrado, porque Él envió a su Hijo Cristo Jesús para que nosotros fuésemos salvos. ¿Qué padre hace eso? Solo el Creador puede hacer una cosa así. El siguiente atributo es su justicia. Él conoce las obras positivas y las obras negativas que nosotros realizamos. Entonces, mediante su justicia, Él da lo que es bendiciones para aquellas personas que hacen obras positivas, pero también
castiga a aquel que hace obras negativas. Tenemos su santidad. Él es un ser divino. Él no conoce pecado. Y por eso nos llama a nosotros que también nosotros seamos santos. Él es fiel. Su fidelidad hacia nosotros es increíble. Si nosotros le somos fiel a Él, Él también es fiel hacia sus hijos. Y vela por su protección, por su salud y por su prosperidad. Él es misericordioso, porque a través de su misericordia, Él, para que conozcamos cómo es su misericordia, Él es un ser que ha creado una ventana para la humanidad, para que nos salvemos, y es la ventana de la gracia. Ahí Él refleja su misericordia, porque nosotros, pecadores, no merecemos estar ante su presencia, pero Él ha abierto esa ventana de la gracia para que todo aquel que acepta a su Hijo Cristo Jesús pueda estar ante su presencia. Él es omnipotente. Él tiene el poder supremo y hacer lo que Él desee. Es soberano porque nadie está sobre Él. Es omnipresente porque Él está presente en todas partes al mismo tiempo, pasado, en el presente y en el futuro. Es omnisciente porque Él tiene el conocimiento infinito de toda la creación y de todo lo que viene al futuro. Entonces, mediante estos atributos, Él está reflejando lo que es su gloria. El siguiente aspecto es su poder. Su poder es ilimitado. Él puede hacer lo que Él desee en el momento que Él desee. Y para que veamos y tengamos un parámetro, veamos la creación. Él ha creado todo lo que existe. Fíjense que la ciencia ha abonado para que nosotros conozcamos de su poder. A través de la ciencia, a través de los grandes telescopios que existen en las diferentes partes del mundo, nosotros conocemos que existen aproximadamente 2 billones de galaxias. Con esto podemos nosotros ver el gran poder que tiene el Dios de lo imposible, porque Él ha creado todo. Ha creado esa infinidad de galaxias, ha creado el Sol, la Luna, las estrellas, y ha creado la Tierra, y ha creado al ser humano a su semejanza, a su imagen y semejanza. También es necesario que conozcamos que dentro de su poder, Él tiene la potestad y el poder de conocer los pensamientos de cada ser humano. Él conoce a perfección nuestros pensamientos, sabe lo que nosotros vamos a hacer, sabe lo que nosotros queremos hacer al detalle. Pero también Él puede influir por medio de su poder en las cosas que nosotros realizamos. Él es un caballero y no influye directamente en nuestras actividades, a no ser que nosotros se lo pidamos. Su servidor acostumbra a hacer eso, decirle al Señor: toma el control de mi vida y ayúdame a salir adelante en mis actividades diarias. Entonces, con ello nosotros conocemos cómo es de grandísimo ese poder. Pero hay otra parte en el poder que nosotros tenemos que conocer. El siguiente aspecto es en donde se refleja su gloria, es en la influencia que Él tiene en la humanidad. Fíjense que hay cosas que nosotros no conocemos, hay misterios grandísimos del Creador,
porque no todo está escrito en la Sagrada Escritura. Hay muchos misterios del Creador que no los conocemos, pero mediante sus profetas Él va dando a conocer diferentes misterios que no están en las Sagradas Escrituras. Y uno de ellos es que el Creador pone y quita a reyes, a presidentes y a gobernadores, a personas que gobiernan en las diferentes naciones. Él tiene esa potestad de decir, voy a poner a este presidente de tal fecha a tal fecha. Las Sagradas Escrituras nos dan a nosotros un ejemplo de ello, y es con el primer rey que existió de los israelitas. Fue el rey Saúl. Los israelitas le pidieron a Dios por medio de Samuel que querían tener un rey igual que los otros reinados. Y no se daban cuenta, y no se dieron cuenta los jóvenes que el rey de ellos era el Dios Todopoderoso, el gran Jehová de los ejércitos. Entonces, Él pone y quita a las autoridades en las diferentes y en cada estado, en cada nación. ¿De qué otra forma Él influye en la humanidad? Influye por medio de los milagros que Él realiza, de sanaciones. Porque los médicos de repente dicen, si es que esta enfermedad era terminal, no entendemos científicamente cómo es que a esta persona le ha desaparecido esta enfermedad. Y esa es obra del Creador. Entonces Él tiene el poder de influir dando sanidad a las personas, pero también tiene el poder de protegernos contra las acechanzas y ataques del enemigo. En conclusión, sobre lo que es cómo se manifiesta la gloria de Dios, se manifiesta a través de tres aspectos. A través de su carácter, que está reflejado por sus atributos, a través de su poder y a través de la influencia que Él hace directamente en la humanidad. También así ha dicho el Señor: clamen, porque vienen vientos fuertes, tribulaciones grandes. Mi pueblo, el que no se prepare, va a tener llanto, dolor, tristeza, desánimo, dice Jehová. Pero el que esté preparado no va a sufrir de estas tristeza y de esto dolor, porque yo le voy a dar protección donde él se encuentre. En relación a las predicaciones, así dice el Señor: hay muchos que pueden, pero no quieren. Hay muchos que desean y anhelan, pero no se esfuerzan, dice el Señor. Esos son los mensajes que en esta oportunidad nuestro Padre Celestial transmite a la humanidad por medio de este ministerio. Veamos a continuación unos ejemplos bíblicos que tenemos de cómo han glorificado a Dios y cómo Él lo ha recibido con alegría y con beneplácito. El primero lo tenemos en Cristo Jesús, quien es el modelo a seguir de nosotros, los seres humanos, porque Él glorificó al Dios Padre en la tierra al completar la obra que se le encomendó, que es la lectura que acabamos de realizar. Cristo glorificó al Padre al enseñar su evangelio, al sanar enfermos, al liberar a las personas endemoniadas, al darle de comer al hambriento, al morir en la cruz y resucitar el tercer día por nuestros pecados para que nosotros fuésemos salvos.
El siguiente ejemplo de cómo han glorificado al Creador lo tenemos en el libro de Daniel. Fíjense que Daniel glorificó enormemente al Creador. Y eso lo vemos en Daniel capítulo 6. Allí nos dan a conocer cómo Daniel glorificó al Creador. Él oraba todos los días, 3 veces al día. En esa forma él glorificaba al Creador y nosotros tenemos que seguir su ejemplo también. Pero a pesar de que los enemigos de Daniel le dijeron al rey que existía en ese entonces, al rey Darío, que firmara un edicto en donde prohibía que por 30 días toda persona no podía orarle a ningún otro ser espiritual. Daniel, como porque sabían que Daniel no iba a someterse a esa situación, entonces le propusieron al rey que firmara ese edicto. Pero Daniel continuó con sus prácticas de orarle 3 veces al día al Creador y lo llevaron ante el rey y le dijeron: mira, él no está cumpliendo con el edicto. Y la pena era que el que no cumpliese con eso iba a ser lanzado a la cueva de los leones para que se los devoraran. Y es así como el rey se vio obligado a enviar a su siervo Daniel, a quien le tenía mucho aprecio, pero como no podía retratarse a lo que él había firmado, lo mandó a Daniel a la cueva de los leones. Pero un ángel llega a la cueva donde estaba Daniel con los leones y les tapó la boca. Y así como Daniel sale ileso al siguiente día sin ningún daño, sin ningún rasguño. El rey llega por la mañana y le dice: Daniel, ¿estás vivo todavía? Y él dice: sí, le dijo, estoy vivo todavía. Y entonces cuando Daniel sale, el rey glorifica al Creador por la obra que se realizó en Daniel. Y eso lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 25 y 26, donde dijo el rey: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía. Puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Entonces, a través de Daniel también el rey Darío glorificó al Creador. El siguiente ejemplo que lo tenemos nos da la Madre de Dios, la Madre del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38, donde la Virgen María es visitada por un ángel, quien le manifiesta que por obra del Espíritu Santo ella va a concebir a un hijo y que le debe de poner el nombre de Jesús. Ante este llamado del Creador por medio del ángel, la Virgen María manifiesta lo siguiente. Versículo 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. De esa forma la Virgen se sometió a la voluntad del Creador y le dieron
y cuidaron al Cristo Jesús, vino al mundo, y el resto de la historia pues ya ustedes la conocen. Tenemos también a otra persona que glorificó al Creador, y es Esteban. Esteban fue uno de los 7 diáconos que nombraron la iglesia cristiana que existía en ese momento. Los apóstoles de Jesús los pusieron mano y para que él les colaborara en sus actividades de predicar el evangelio que Cristo les había enseñado. Él hacía maravillas porque tenía la gracia y el poder para hacerlo, dada por el Espíritu Santo. Pero eso no le gustó a los fariseos y lo llevaron al concilio, y en donde fue sentenciado a morir apedreado. ¿Cómo Esteban glorificó al Creador? Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 56, donde dice lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre está a la diestra de Dios. Y en el 59 y 60 dice lo siguiente: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomas en cuenta este pecado. Como glorificó a Esteban, el Creador, cumpliendo y siguiendo los pasos de Cristo en perdonar a los que nos hagan daño. Nosotros estamos llamados también, para glorificar a Dios, perdonar a todas aquellas personas que nos hagan daño. Y como último ejemplo tenemos el caso de Pablo, que en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, nos enseña lo siguiente: si pues coméis o bebéis, o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La enseñanza es que nosotros debemos glorificar al Creador cada vez que tengamos los alimentos en nuestra mesa, y antes de ingerirlos nosotros tenemos que darle gracias al Creador y pedirle que bendiga esos alimentos. Pero también nos enseña que tenemos que glorificar a Dios en todas las cosas que nosotros hagamos en la tierra. Y nos instruye también para que no seamos tropiezo de nadie, porque el que hace tropiezo, esa persona va a dar cuentas ante el Creador. Bien, hermano, con estas enseñanzas que hemos tenido nosotros, podemos ver que tenemos que agradar al Señor. Entonces, con lo antes mencionado, hemos aprendido a glorificar al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y para glorificarlos en la tierra, nosotros debemos realizar las siguientes actividades. Esto es importantísimo, hermano, que nosotros conozcamos cómo podemos glorificar al Creador. Y para ello tenemos que realizar ciertas actividades. La gloria a Dios no se le da el día que uno va a una misa o que va a un culto, sino que a Él tenemos que glorificarlo diariamente.
¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Pongamos mucha atención. Primero, realizando buenas obras diarias para representar al Creador, al Dios Todopoderoso, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Todas las actividades diarias que nosotros hagamos tienen que ser obras que sean agradables ante los ojos de Dios. 2. Predicar el Evangelio que Cristo nos enseñó. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de predicar el Evangelio, hagámoslo, porque de esa forma estamos glorificando al Creador. 3. Orando por los enfermos, clamando su sanación. 4. Orando por los poseídos, para que llegue a su vida la liberación. 5. Ayudándole al necesitado en lo que esté a nuestro alcance, ya sea con comida, con bebida, agua, con ropas, económicamente. Si alguien nos pide una colaboración en la calle, no se la neguemos, hermanos, porque no sabemos si es Dios o si es Cristo Jesús el que está ahí, o un ángel que ha enviado. No le neguemos a alguien cuando nos pida ayuda económicamente y en cualquier problema que se presente. 6. Clamar por la humanidad, para que busquen el rostro de Dios, acepten a su Hijo Cristo Jesús, para que dejen de pecar, para que puedan alcanzar la vida eterna y el reino de los cielos, como hizo Cristo Jesús y Daniel. Es obligación nuestra pedirle al Creador que se salve la mayoría de gentes de la humanidad, porque eso es lo que Dios quiere, que todos seamos salvos. Entonces nosotros tenemos que orar por la humanidad, pidiendo para ellos protección, pidiendo salud, pidiendo sabiduría de buscar al Creador y aceptar a Cristo Jesús. También tenemos que someternos a la voluntad del Creador, así como lo hizo la Virgen María. Sometámonos diariamente, digámosle: Padre Celestial, te pido que me ayudes a resolver este problema. Toma el control de mi vida en esta oportunidad, en este día, y ayúdame a resolver favorablemente los problemas que se me presenten, y que se haga tu voluntad. Tenemos que darle gracias a Dios todos los días por las bendiciones que vengan a nuestras vidas, pero también es importante darle gracias a Él por aquellos tropiezos que hemos tenido ese día, porque recordemos que toda cosa buena o mala que venga a nuestras vidas tiene un propósito divino. ¿De qué otra forma nosotros podemos glorificar al Creador? Nunca dejemos de creer en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. A pesar de las adversidades que vengan a nuestras vidas, a pesar de las difíciles pruebas que vengan, esas pruebas vienen a nuestra vida para ver si nosotros creemos y le somos fieles al Creador. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Él por las bendiciones y los tropiezos que tengamos diariamente. Y como último punto, y más importantísimo también, tenemos que perdonar a toda aquella persona que nos haga daño. Porque si nosotros no perdonamos a nuestros enemigos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, por las cosas negativas que han hecho en contra nuestra, el Creador tampoco nos va a perdonar a nosotros los pecados que hayamos cometido. Por eso es importantísimo que nosotros perdonemos a los demás, como lo hizo el caso de Cristo Jesús, que le dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Esteban? Esteban dijo: no les tomes en cuenta este pecado. En conclusión, hermanos, en esta predicación que hemos realizado sobre cómo glorificar al Creador,
diremos lo siguiente: recibamos con alegría y gozo este llamado del Creador de glorificarle diariamente, realizando buenas obras, dándole gracias por lo que comamos, bebamos, por las bendiciones, por los tropiezos que vengan a nuestras vidas. Irradiemos amor a los demás, no deseándole males, porque cuando nosotros le deseamos mal a nuestros enemigos o a las personas que nos han hecho daño, eso se nos va a revertir y las consecuencias son más graves. Debemos de practicar la justicia. Cristo Jesús nos llama en esta oportunidad que practiquemos la justicia, que seamos justos en las actividades que nosotros realizamos, que vivamos en santidad, alejándonos del pecado. Esa es la forma de vivir en santidad, no seguir pecando, siéndole fiel al Creador, a no adorar a otros seres espirituales ni a figuras hechas por el hombre. Tenemos que orar también orando por el necesitado, para que cuando estemos en el lecho de muerte tengamos la solvencia moral de decirle al Creador: Padre, hice todo lo que estuvo a mi alcance humanamente para glorificarte, y si en algo te fallé, perdóname. Acepto a tu Hijo Cristo Jesús en mi vida como mi Salvador. Con esto finalizamos, hermanos. Espero que hayamos aprendido, porque así como yo aprendí enormemente con la realización de este estudio, yo espero y deseo que también ustedes hayan aprendido y pongamos en práctica los diferentes eventos que nosotros tenemos que realizar diariamente para glorificar al Creador, porque Él nos ha creado a los ángeles y a nosotros para que lo representemos dignamente y para que lo glorifiquemos. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima predicación. Amén.